en la sesión de hoy, en este webinar de hoy, donde, como sabéis, pues vamos a tratar todo lo que sería la gestión de la calidad, tanto desde Business Central, en la parte más propia de la gestión en sí, como por la parte de Power Apps, donde mi compañero Jorge pues, os enseñará algunos ejemplos que hemos preparado. Para, para empezar, vamos directamente con Business Central. Comentaros que la funcionalidad estándar de Business Central, lo que ofrece en cuanto a calidad, pues no es gran cosa, la verdad. Y lo que hemos hecho nosotros desde Actio, desde Integra, es un módulo, que es en el que nos vamos a centrar hoy, desarrollado con extensiones en Business Central. Para eso yo estoy dentro de Business Central con el módulo. Lo que hemos hecho ha sido definir un rol específico de usuario para calidad. Como sabéis, los roles los podemos configurar, personalizar para cada proyecto. Nosotros para este módulo hemos definido un rol específico. Entonces, ya trabajando con este rol en una de las empresas que tenemos de muestra, de demo, vamos a ver las distintas características y las entidades que tenemos configuradas con Business Central. Para empezar, bueno, como veis aquí, vemos las entidades principales. Vamos a estar trabajando con lo que llamamos los muestreos. Los muestreos nos van a definir los distintos tipos de medidas de calidad que vamos a hacer en función de cada uno de nuestros procesos. Por ejemplo, aquí hemos dado de alta 4 tipos de muestreo, que sería pues para fabricación, para recepción, para autocontrol, etc. Podemos vincular los muestreos también pues con un almacén, es decir, con un almacén o con una ubicación si tenemos activadas o configuradas la gestión avanzada de almacén de Business Central. ¿De acuerdo? También podemos definir, pues, dentro del muestreo, podríamos definir las medidas que queremos para cada tipo de muestreo. Es decir, por una parte tenemos configurados estos tipos de muestreo y por otra parte vamos a tener que configurar las distintas medidas que las vamos digamos, a combinar con los tipos de muestreo que hayamos definido. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una medida que sería el aspecto. El aspecto es una medida que nosotros queremos medir siempre en los tipos de muestreo donde haya una fabricación, por ejemplo, o en las recepciones vamos a medir la densidad, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos varios tipos de muestreo con varias medidas definidos, ¿de acuerdo? Y estas medidas vendrán vinculadas con los códigos de medida, ¿de acuerdo? Aquí tenemos pues, digamos, las distintas entidades que teníamos definidas están en esta tabla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener un código de medida con su descripción, el tipo de medida, si es numérico, si es pasa no pasa, si es queremos poner un tipo texto para una descripción, etcétera, y podemos combinar la medida con un instrumento, ¿de acuerdo? Estos instrumentos luego los podemos interfasar, los podemos integrar con un instrumento físico, como podría ser pues una máquina, una báscula, un termómetro, etcétera. Vamos a definir las unidades de medida, ¿de acuerdo? Pues si es por unidades, es una unidad de tipo de peso, de longitud, de densidad, etcétera, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, el aspecto, que es una medida de tipo visual, que estamos diciendo, lo marcamos como instrumento visual, no lo integramos con nada y es del tipo sí o no, en este caso, ¿de acuerdo? Muy bien. Podemos definir también, lógicamente, los códigos de defecto. Si hay algún muestreo que queremos hacer donde hay algo que hace que la medida no sea válida, pues podemos definir un código de defecto indicando el motivo de por qué no es válido. ¿De acuerdo? Luego también otro tema muy importante sería lo que llamamos las pautas de calidad. Las pautas de calidad van a ser las distintas medidas que queremos aplicar para un determinado caso.
para cada pauta de calidad vamos a tener definida una ficha, ¿de acuerdo? Y esta ficha la podemos vincular, bien, bueno, evidentemente va a tener un aprobador, un flujo de aprobación, y para cada pauta de calidad que podemos vincular o a un proceso o a un producto, vamos a definir una serie de líneas, y esas líneas van a ser o bien medidas o bien una pauta que llama a otra pauta, ¿de acuerdo? De tal manera que si explosionamos esta pauta, podemos ver que en realidad hay tres medidas. Estas dos primeras que vemos aquí vienen de esta pauta, ¿de acuerdo? Y la tercera medida afecta a la propia pauta con la que estamos trabajando. Siempre para cada medida en una pauta de calidad determinada vamos a definir pues, los límites de valores mínimos, ¿de acuerdo? Este sería el límite que marca la norma, ¿de acuerdo? Y el límite que aceptamos nosotros dentro de esta pauta de calidad en concreto, ¿de acuerdo? Tanto por encima como por debajo. ¿Vale? No voy a ir mucho en detalle, simplemente pues mostraros digamos, las distintas opciones de configuración que tenemos para cada pauta de calidad. ¿Okay? Configuradas estas características, donde ya hemos definido los tipos de muestreo, los códigos de medida, códigos de defecto, podríamos configurar también, como veis, frecuencias de inspección, donde, por ejemplo, para un tipo de muestreo como podría ser autocontrol, aquí en estos gráficos tenemos los 4 tipos de muestreo que teníamos definidos, ¿de acuerdo? Estos 4 de aquí, vamos viendo qué muestreos tenemos pendientes, pues podríamos definir que para un muestreo específico vincularlo con una frecuencia de inspección pues que sea periódica con la periodicidad que nosotros definamos. ¿Ok? Muy bien, como decíamos, los instrumentos de medida, donde los instrumentos de medida, que ya hemos visto algunos, pues en esta tabla vamos a configurar cómo queremos o cómo tenemos que integrar con los instrumentos físicos, ¿de acuerdo? Para evitar entradas manuales. Luego, definido los tipos de muestreos, pautas de calidad, etcétera, los procesos de calidad los vamos a introducir los datos de calidad a partir de los muestreos. Entonces, en los muestreos vamos a tener los muestreos pendientes. Bueno, siempre podemos crear manualmente un nuevo muestreo, o aquí lo que estamos viendo pues son varios muestreos que ya tenemos, que ya teníamos creados. Como siempre en Business Central, en la columna de la derecha vamos a ver los datos principales. Por ejemplo, en este caso de aquí, el muestreo que afecta a un producto determinado con una unidad. Podríamos definir, bueno, si este producto tenemos la trazabilidad activada, por ejemplo, números de lote o números de serie, pues veríamos digamos, la trazabilidad que tengamos, si es un lote, un número de serie o no hay trazabilidad, ¿de acuerdo? Y otros parámetros que vendrán de la ficha del muestreo. Si entramos en una de las, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es 3 muestreos pendientes, uno que afecta al tipo que habíamos definido para fabricación y hay un par para recepción. Si vamos a cualquiera de ellos, en la fabricación, por ejemplo, lo que estamos viendo, voy a poner estos campos editables, lo que estamos viendo pues sería, por ejemplo, el código de producto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, evidentemente está integrado con toda nuestro maestro de productos, número de lote o número de serie, si este producto tuviera activada la trazabilidad, campo de descripción, el código de inspector, si lo queremos introducir, la pauta de calidad que hayamos definido, que vinculamos con este producto, ¿de acuerdo? Y luego el documento de origen, pues hará referencia a de dónde nos viene este muestreo. Es decir, si esto lo vinculamos con un albarán de compra porque estamos recepcionando producto, o en este caso, como es fabricación, pues tendría más sentido vincularlo con una orden de producción. Si el muestreo lo automatizamos de tal manera que todas las órdenes de producción o las órdenes de producción de este producto tiene que pasar
un tipo de muestreo determinado, pues ya automáticamente tendríamos el campo de órdenes de producción, aquí yo tendría todas mis órdenes de producción, pues ya rellenaríamos la orden de producción, la que correspondiera. Lo mismo, si este muestreo tiene que estar vinculado a una operación de fabricación específica, pues en el código de operación tendríamos la operación que corresponda a la ruta de producción, ¿de acuerdo? Otros campos relacionados con la fabricación, ¿ok? Toda una sección vinculada con almacén, si esto lo hacemos en unas ubicaciones, etcétera. Y en las líneas del muestreo estamos viendo las medidas que tenemos que pasar. En este caso, como tenemos una pauta de calidad, que es esta de aquí, que la habíamos definido con una medida que era simplemente estábamos pidiendo un aspecto visual, pues aquí tendríamos la medida que tenemos que pasar, ¿de acuerdo? Para introducir las líneas de calidad lo podemos hacer bien desde el propio Business Central, donde en las acciones vamos a introducir, pues si hay varias medidas, pues los números de acción, el tipo, si es de aprobación, si es pendiente, etcétera, ¿de acuerdo? Donde lo hemos hecho, y luego el estado, si es terminada o no terminada, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener en las cantidades, pues las cantidades que tenemos que pasar, todas las cantidades aceptadas y el resultado del muestreo si es conforme o no es conforme. Lo que sería la parte de entrada de los datos de estas medidas, como decíamos, lo podemos hacer manualmente desde Business Central con un diario o con una tabla de este tipo. Lo podemos hacer si está vinculado con un instrumento, pues que automáticamente nos grabe las medidas del instrumento, ¿de acuerdo? Los valores que está midiendo. Por ejemplo, pues si es un termómetro, pues la temperatura, etcétera. O bien, como complemento, lo podríamos hacer desde una Power Apps. Es decir, este muestreo lo pasamos a una Power App para que los operarios, los usuarios, en lugar de conectarse a Business Central, vean estas fichas de muestreo desde Power App y rellenen los campos que nosotros definamos en el formulario de Power Apps. Desde Power Apps se rellenaría y recogeríamos los datos en Business Central, ¿de acuerdo? Para ver esta parte de Power Apps, voy a ceder la palabra a mi compañero, a Jorge, que nos lo va a explicar mejor con un ejemplo. Jorge, cuando quieras. Gracias, Enric. Como bien dices, bueno, voy a compartiros yo la pantalla para que podáis ver un poquito esto que comentaba Enric, la posibilidad que tenemos desde Power Apps de poder hacer la recogida de los datos del muestreo, ¿no? Sí que es verdad que me gustaría un poquito poneros en contexto porque, bueno, sí que entiendo que desde la parte de Business Central, pues, Enric nos lo ha dejado muy claro, ¿no? Esta posibilidad de hacer la gestión de la calidad con este módulo que hemos construido para ello y el poder hacer este seguimiento y, como bien decía Enric, el poder utilizar Power Apps o todo lo que es el entorno de Power Platform para realizar la entrada de datos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo, no? O sea, si estamos en un entorno de Business Central, ¿cómo nos va a ayudar Power Platform a poder hacer esta entrada de datos, ¿no? Si estamos hablando de tecnologías en un principio que son diferentes, que sí que es verdad que son Microsoft, pero que tampoco tienen mucho que ver. Bueno, pues al final lo que hacemos es utilizar estas herramientas, ¿no? Esta palanca que nos ofrece Microsoft de integrar todas las capacidades que tiene en sus aplicaciones, ¿no? En sus soluciones para el negocio. Claro, Business Central es el ERP de Microsoft, es un RP líder en el mercado, y por otro lado Microsoft también tiene toda la capacidad que ofrece en sus licencias o en las cuentas o cuando tenemos licencias de Microsoft 365. Entonces, ¿cómo engranamos esto?
pues bueno, utilizando como palanca de transformación de nuestro puesto de trabajo. Como comentábamos, pues bueno, las licencias de Microsoft 365 nos aportan este uso colaborativo como un valor muy importante dentro de la experiencia que nos ofrece Microsoft. Luego, también tenemos otras herramientas, como sería SharePoint, para dotar de esta documentación Smart, de esta gestión documental inteligente y que también podemos integrar dentro de este proceso, ¿no? Sería, bueno, incluso podemos dentro de una Power App introducir documentación que luego se vea reflejada en Business Central, podríamos hacerlo. Estas funcionalidades avanzadas, ¿no? Hoy os enseñaré una pequeña Power App muy sencilla, pero que puede reflejar este caso de uso. Oye, tengo una serie de usuarios, de trabajadores, de operarios que necesito que introduzcan datos, que introduzcan estas medidas, que hagan esta entrada de medidas, por ejemplo, en el almacén, cada vez que llega un producto, que llega un pedido y tenga que hacer esta gestión de la calidad, el no obligar o el no tener que hacer que estos usuarios entren directamente en Business Central y que puedan utilizar una aplicación mucho más user-friendly, mucho más cómoda o mucho más adaptada a su entorno, ¿no? Un entorno pues, que no es como el de las oficinas, obviamente, pues estamos en un almacén y tenemos que hacer esta entrada de datos, poder hacer una aplicación muy sencilla, pero que nos provea de estos datos, que puedan imputar estos datos, que puedan controlar estas medidas que luego veremos reflejados en Business Central. Y una última parte, esta microautomatización de procesos, que lo que hace es englobar a todo este ecosistema 365, ¿no? Ya no solamente Microsoft 365, sino Microsoft Dynamics 365, donde ya tenemos Business Central integrado. Simplemente por comentar, Power Platform, pues bueno, son una serie de herramientas, pues Power Apps para crear pequeñas aplicaciones, Power BI para analizar nuestros datos visuales, cuadros de mando, informes, Power Automate para hacer este movimiento, este flujo de datos, ¿no? Cuando en la aplicación, en la Power App, vamos a introducir las medidas de este pedido que he recibido, y le damos a enviar, que hay magia por detrás, no hay magia, hay una herramienta que se llama Power Automate que lo que hace es mover estos datos y dejarlos en las tablas correspondientes que tenemos en Business Central para que luego se vean reflejados estos datos en tiempo real. ¿De acuerdo? Como comentaba, pues la capacidad que tiene Microsoft de integrar Power Platform ya no solamente en nuestro entorno del puesto de trabajo del usuario, obviamente todo lo que tiene que ver con Office, pues, Outlook, Excel, Teams, SharePoint como herramientas colaborativas, sino la posibilidad de poder integrarlo en todas estas herramientas de Microsoft Dynamics 365, Business Central, CRM Sales, etcétera, etcétera, ¿no? Como al final estamos hablando de un entorno completo y corporativo dentro de mi labor de trabajo con Microsoft. Esto obviamente pues con un montón de conectores, a terceros incluso, el poder conectar o traer mi información de herramientas que no están dentro de mi entorno Microsoft, utilizar Dataverse como base de datos y que podamos pues, bueno, hacer esta estructura de datos ya no sobre un Excel o sobre una lista de SharePoint, sino el poder trabajar con una tabla de datos, con una base de datos, perdón, estructurada e incluso el poder dotar de inteligencia artificial a mi entorno, ¿no? Es otra de las posibilidades que nos ofrece la Power Platform. Simplemente por comentar este ecosistema, pues bueno, al final Power Platform forma parte de este ecosistema de Microsoft que por un lado se apoya en lo que es Azure y en todo este entorno cloud de soluciones que permite gestionar el dato de una manera uniforme. Obviamente por un lado está Azure y por otro lado viene conectado a todo lo que sería pues, Microsoft 365 y Dynamics 365, como indica ahí, para maximizar el uso y la accesibilidad de los datos y todo ello obviamente garantizado en un ecosistema de seguridad, de manejabilidad y de compliance en el que se basan estas aplicaciones. Obviamente cuando estamos utilizando una Power App que tira de una serie de datos que tenemos en Business Central, ¿esos datos dónde van? No, pues esos datos se quedan, no están saliendo a ningún sitio, sino que estamos trabajando siempre en un entorno seguro de Microsoft y pues, con toda esta capacidad de poder dotar de identidad, de seguridad, de gestión, el poder parametrizar quién hace qué, gestión de roles, gestión de permisos, para que nuestra Power App ya no solamente sea útil, sino que sea segura, ¿no? Los datos no salen de ningún sitio, simplemente lo que hacemos es gestionarlos para luego devolverlos otra vez, en este caso, a Business Central. ¿De acuerdo? Una pequeña definición de Power Apps, pues, bueno, son aplicaciones muy sencillas en un entorno de desarrollo low code. Esto que estamos oyendo mucho ahora, ¿no? Este entorno de desarrollo en low code que nos permite pues que no vayamos a necesitar de grandes desarrollos o de grandes líneas de código para poder crear aplicaciones de negocio, aplicaciones sencillas que se puedan integrar en nuestras aplicaciones internas, ¿no? Pues, poder integrar una aplicación en un Teams, en un Power BI, en SharePoint, el poder utilizarla como tal en un móvil o incluso en una tablet, ¿no?
¿Qué es Power Automate? Pues lo que os decía antes, ¿no? Pues Power Automate lo que hacemos es automatizar estos procesos y elaborar unos flujos de trabajo que nos ayuden a mover datos, ¿no? Estos datos que estoy gestionando en la aplicación los puedo devolver a Business Central para luego visualizarlos sin necesidad de tener que ir a Business Central a introducirlos. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con estas herramientas? Pues conseguimos solucionar problemas de automatización en procesos muy concretos, ¿no? Como indicamos aquí, aterrizamos este concepto de automatización a alguna de las fases de un proceso, ¿no? Identificamos cuáles son los actores, los estados, las operativas necesarios para el correcto funcionamiento. No queremos atacar a todo el proceso, es decir, Business Central ya nos está cubriendo gran parte del proceso para poder solucionar esta gestión de la calidad. Incluso también nos está solucionando el poder introducir los datos. Pero podemos atacar a esa parte del proceso, ¿no? A la introducción de los datos para automatizarla, para hacerla mucho más sencilla y hacer que, bueno, pues estos usuarios, estos trabajadores que quizá un entorno de Business Central sea un poquito más complejo o no sea tan cómodo para su entorno de trabajo, poder hacer una aplicación que cubra esta parte de la automatización. Si lo trasladáramos, por ejemplo, a un proceso de recursos humanos, ¿no? por llevarlo a otra área y que lo podamos entender también todos, bueno, dentro de un proceso de recursos humanos hay varias partes, ¿no? La selección, la contratación, la formación, las nóminas, etcétera, etcétera. ¿Vamos a atacar todo el proceso con este tipo de herramientas? Bueno, podemos hacerlo, pero realmente lo que nos interesa es atacar a un proceso concreto, ¿no? En este caso, el proceso de contratación, el proceso de alta del trabajador. Pues lo automatizamos enviando un correo un email solicitando el alta de recursos humanos, creando el contrato del trabajador en Word mediante un proceso automático, el envío de la firma del contrato por ambas partes, que sea también de forma automática y de forma digitalizada, el almacenar este contrato ya firmado en un gestor documental inteligente e incluso el poder integrar un mensaje de bienvenida en el grupo de Teams del nuevo trabajador, ¿no? Al final lo que hacemos es atacar a una parte del proceso y automatizarla y digitalizarla. En este aspecto, ¿cómo lo hacemos con este caso? Bueno, pues voy a enseñarte esta aplicación, ¿no? Vamos a ir a esta Power App. Esta Power App, como os digo, es no básica, es sencilla en cuanto a en una aplicación donde puedo introducir datos que luego se reflejen en Business Central, como decía, para una serie de trabajadores que igual no necesito que entren a Business Central para hacer esta introducción de datos, lo puedo hacer con una aplicación de este tipo. ¿Cómo? Bueno, pues como bien explicaba Enric, tenemos una serie de datos, una serie de métricas, una serie de parámetros que tenemos ya en Business Central. Lo que hacemos en la Power App es traernos esta información, ¿no? Como veíamos, autocontrol, fabricación, recepción, tensión. Pues, si, por ejemplo, estamos en el proceso de recepción y queremos hacer un muestreo de la densidad, bueno, pues aquí tenemos la misma información que teníamos anteriormente en Business Central. Elegimos densidad y aquí nos aparecen ya estos campos, que son campos para, están aquí la prueba que he hecho antes, están aquí los campos que tenemos que introducir o que tendríamos que introducir en el muestreo de calidad de la densidad de esta recepción que hemos tenido. Son los campos que tenemos y son los mismos campos que tenemos en nuestro Business Central, por lo cual lo podemos parametrizar de la misma forma. Podemos elegir el tipo de valor, numérico, si es de texto, pues, valor numérico 25, texto, me lo invento, IoT, no lo sé, tolerancia media un 45, límite valor de la norma máxima es un 23, para que veáis que podemos introducir todos estos datos y que al final son los datos que luego vamos a ver reflejados en Business Central, ¿no? Completo los datos, 21, esto es en gramos por centímetro cúbico, e incluso el poder imputar esta recogida de datos, como bien indicaba Enric, a un lote y a un producto, ¿no? Pues aquí me saco una lista de productos, del producto 8, el lote 001, ¿de acuerdo? Si lo voy a enviar, lo que hago es estos datos que he recogido de mi proceso de muestreo, de mi proceso de recogida de datos de la calidad de esta recepción, me dice, el valor introducido está fuera de rangos. Vale, pues hay un valor que yo conozco que es pues, consulta cancelada, no se envía estos datos porque esto no puede ser mayor de 20. Pongo 18, enviar consulta realizada con éxito. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, pues que mediante una aplicación relativamente sencilla y sobre todo agradable para el uso del trabajador, poder recoger estos datos de las medidas o del muestreo para el proceso de calidad.
Es un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo muy simple, pero que nos permite un poco ver la experiencia que podemos conseguir a la hora de integrar estas aplicaciones, estas Power Apps, estos flujos en Power Automate que me recogen la información de las tablas de Business Central. Tengo aquí estos maestros que son los mismos que tengo en Business Central y que yo puedo hacer esta cumplimentación de la recogida de datos de una manera mucho más cómoda para mis trabajadores. Una vez que la tengo, la envío, incluso puedo generar alerts o mensajes para, oye, que hay algunos datos que están fuera de rango o que no podemos incluir porque están ya previamente establecidos, ¿no? Oye, un alert, ojo que tienes que cambiar esto, lo cambio, venga, lo imputo y lo envío. Incluso podemos integrar también notificaciones. Oye, cada vez que se registre una medida, que me llegue una notificación de registro de medida realizado. Aquí ya podemos un poco ampliar o modificarlo al gusto, ¿no? El poder incluir nuevas notificaciones. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que consideréis respecto a esta parte. Veo que hay una Sí, pregunta. Sí. como os decía al principio, pues disponéis de un panel de preguntas a la derecha donde podéis escribir las dudas que tengáis. Y si nos pregunta una persona si se puede personalizar la aplicación para las posibles modificaciones que tengamos en Business Central. Sí, exacto. Digamos que, como se llama Enric, al final, Business Central podemos realizar una serie de modificaciones, podemos personalizarlo, digamos, de alguna forma con Power Apps. Al final lo que hacemos es un desarrollo, ¿no? Como comentaba al principio, son desarrollos que realizamos a medida en base al proceso, mejor dicho, que tenga la organización. Obviamente, si necesitamos introducir una serie de datos que no son los mismos que hemos mostrado aquí, podemos personalizar los campos. Al final es un desarrollo donde es low code. Cogemos elementos, los colocamos en una galería, vamos modificándolo, entonces podemos personalizar toda esa parte de recogida de datos con más alerts, con menos alerts, con más envíos, con notificaciones, que haya incluso un proceso de aprobación, ¿no? Como comentaba también Enric, que podemos incluir un proceso de aprobación en Business Central, poder hacerlo también dentro de una Power App. Oye, cada vez que se recoja una medida que suponga pues, un coste mayor a, me invento, o que de la recepción sea de este tipo de producto y que tenga que llevar una aprobación, pues que se recojan los datos de la medida y que se lance un proceso de aprobación interno para que alguien me valore que esta recogida de la medida es correcta, ¿no? Incluso poder personalizarlo hasta ese nivel. Ok, Vale. muchas gracias, Jorge. Sí, hay otra pregunta que como estamos justo ahí 30, yo creo que nos da tiempo. Preguntan que si hay que comprar licencias de Business Central para los usuarios Power Apps. Okay. No, o sea, sí. Enric. ¿Respondo yo, Jorge? Venga, sí. ¿Sí? Vale, no, a ver, una de las ventajas del entorno de Power Apps es que no hay que comprar. Esos usuarios que van a entrar los datos con Power Apps no tienen por qué tener licencia de Business Central. Simplemente Correcto. ellos están usando la Power Apps y nos aprovechamos de esa conexión nativa entre el mundo Power Platform y el mundo Dynamics que exponía antes Jorge. Tal cual. Muy bien, pues si no hay más preguntas, Enric, muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que hemos cumplido en tiempo y forma, que hemos explicado esta labor de la gestión de la calidad dentro de Business Central, la cual es muy interesante y muy completa. Y ya no solo por completa, sino que la podemos incluso complementar con otras herramientas dentro de nuestro entorno de Microsoft. Lo dicho, gracias a todos, gracias Enric. Muchas gracias a todos vosotros. Y Muchas estamos en gracias, contacto. chicos. Hasta luego. Chao.